El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, bienvenidos una noche más al último peldaño. 9 minutos pasan de las 11 y hoy tenemos un programa, pues yo creo que perfectamente definido en dos frentes. En primer lugar, vamos a, yo creo que en primer lugar, dar las gracias. Vamos a dar las gracias a Cuarto Milenio porque de alguna manera nos ha recogido una propuesta que le hicimos con muchísimo cariño, que era dentro de esos inventores que saben ustedes que han sido, pues de alguna manera maltratados por la historia. Pues hay uno que nos tocaba muy de cerca por ser de Cartagena, por ser de nuestra región y sobre todo porque fue una de las personalidades más importantes que ha habido en el mundo de la electrónica, perdón, de la electricidad, quería decir, de la navegación y sobre todo una persona, pues como hemos dicho, al cual jamás se le hizo justicia en vida. Y la verdad es que, bueno, el domingo pasado tuvimos la oportunidad de ver ese especial sobre Isaac Peral que hizo el Cuarto Milenio. Y esta noche, pues vamos a hablar con algunos de los protagonistas de ese especial. Tendremos una tertulia con Javier San Mateo y Isaac Peral, que es el bisnieto del inventor, y con Diego Quevedo, alférez de navío, que conoce la historia de Isaac Peral como nadie. Y después vamos a hablar también con Juan Ignacio Chacón, que es el hombre que hizo esa gran maqueta que pudieron ustedes ver en el plató, pero que además es una persona que ha investigado la construcción del submarino desde día a día y de todos sus ángulos. Eso se da en la primera parte del programa. El último peldaño. En España hubo un hombre que hizo realidad el sueño del escritor de ciencia ficción Julio Verne: crear un submarino que fuera comparado al mítico Nautilus de la novela 20.000 leguas de viaje submarino. Su creador era el inventor cartagenero Isaac Peral. Isaac Peral es una de esas figuras que aparecen en la historia cada un número importante y largo de años. Un hombre que podemos llamar del Renacimiento, una persona capaz de resolver por sí mismo y solo una gran cantidad de problemas complejos que en otras circunstancias haría falta y hace falta hoy en día un equipo de expertos. Pues esa figura, ese hombre irrepetible en la historia, Isaac Peral, fue una persona que ya desde muy joven destacó por una capacidad de aprendizaje, de entendimiento, de desarrollo de unas facultades, sobre todo para las matemáticas, para las ciencias, que le hicieron muy pronto, muy joven, pues ser su profesor, incluso en la academia, en este caso de la Marina. Y lo más importante de este hombre es que, como pudimos ver en ese reportaje que Cuarto Milenio realizó la semana pasada, que por cierto Pablo Villarrubia hizo un grandísimo trabajo, muy profesional, muy serio, donde recopiló lo más importante de esta historia en poco tiempo, porque lógicamente ya saben que la televisión tiene que ir muy rápida, pero aún así ese documental recogía lo más importante de esa figura. Pues de alguna manera quedó claro cómo estábamos ante una personalidad absolutamente excepcional. Pero esa personalidad excepcional, como casi siempre, esas luces que tanto brillan, pues suelen de alguna manera ser envidiadas, ser de alguna manera pues odiadas por aquellos mediocres, aquellos que no son capaces de llegar ni siquiera a la suela de los zapatos de gente como Isaac Peral. Le pasó a muchos más, pero Isaac Peral pues quizá nos toca más de cerca, pues por ser de nuestra región, por ser un hombre que además podía haber cambiado la historia de España. Y de eso vamos a hablar esta noche, porque creo que merece la pena. La primera parte de este bloque que le vamos a dedicar a Isaac Peral va a ser precisamente hablar de esas posibilidades que podrían haberse dado si el torpedero submarino Isaac Peral se hubiese de alguna manera fabricado en serie, o por lo menos unos cuantos, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido? Y si España hubiese dispuesto en aquel momento tan crítico de la historia de esas unidades. Y en la segunda parte, con Juan Ignacio Chacón le vamos a analizar y vamos a hablar de pues todo lo que tiene que ver con la tecnología, todo lo que tiene que ver con la inventiva, que es muchísimo. Si les parece, vamos ya a presentar a los dos invitados que tenemos para esta tertulia inicial. El primero no podía ser otro que un hombre que ha estado con nosotros ya en más de 2 y 3 ocasiones, un hombre que yo creo al cual su bisabuelo le debe el que ahora se esté conociendo una faceta que nadie conocía, ¿no? Porque todo el mundo sabe y bueno, afortunadamente en cualquier parte del mundo la figura de Isaac Peral está asociada a la invención del submarino, pero muy pocos saben lo que habría sido capaz de hacer si hubiesen dejado y sobre todo la importancia que eso tenía. Es Javier San Mateo y Isaac Peral. Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
pues enhorabuena, porque esa lucha que tú has llevado mucho tiempo en solitario, veo que está empezando a tener sus frutos. Y bueno, la verdad que la proyección que el domingo pasado se obtuvo con esa gran audiencia que hubo en Cuarto Milenio y todo lo que se ha hablado en las redes sociales, todo lo que se está comentando de gente que no sabía que esto había ocurrido, yo creo que es un mérito que te mereces tú por ese trabajo, por esa investigación y por tantos y tantos años de esfuerzo, que a veces yo creo que con mucha incomprensión también por parte también de tus congéneres, ¿no te parece? Bueno, era una obligación, ¿no? De todas maneras no soy el único. Entra en el programa, tú has invitado a Diego Quevedo y a Juan Ignacio, y somos un grupo aparentemente pequeño, pero que no lo es tanto. Somos gente que ha tomado el reto de sacar a luz y revisar la historia de una figura poco conocida, pero que tuvo mucha importancia en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en España. Efectivamente, y tú lo has dicho muy bien, porque también tenemos al otro lado del telefónico a Diego Quevedo Carmona, que es alférez de navío de la Armada Española. Es un hombre que es miembro de instituciones importantísimas como la Real Liga Naval Española y el Centro de Estudios Aéreos y Navales de Barcelona. Es colaborador habitual de temas navales de hace muchos años, de diferentes publicaciones prestigiosas, tanto españolas como extranjeras. Y bueno, pues es autor del libro El arma submarina española, 85 años de historia, 1915-2000, y un libro que tiene mucho que ver con lo que hablamos esta noche, que es Tras la estela de Peral. Diego, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte en el programa, un honor, y te hago un poco la misma pregunta que le acabo de hacer a Javier. Ese trabajo, ese esfuerzo que yo sé que tú también has estado haciendo, junto con Javier, junto con Juan Ignacio, junto con personas que os habéis tomado en serio esta figura que era conocida, pero que no era conocida en su verdadera magnitud, empieza a dar su fruto, ¿no? Yo creo que llegar a Cuarto Milenio con esa proyección es algo importantísimo. ¿Qué te parece? ¿Cómo está evolucionando el resultado de ese trabajo? Hombre, pues mira, Cuarto Milenio desde luego ha sido un buen impulso a este tema. Isaac Peral nunca ha estado olvidado, o sea, lo que es la expresión olvidado nunca ha estado, pero quizás ha tenido ahí periodos en los que ha estado poco recordado, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces nosotros pretendemos que esté recordado de manera permanente, porque un personaje de esa categoría y de esa gran proyección mundial que tuvo, pues que sea permanentemente recordado. Y bueno, pues para eso pues Javier pues da charlas cada vez que puede en Madrid y fuera de Madrid. Juan Ignacio y yo las damos aquí en Cartagena y proximidades, ¿no? Yo di una en Murcia hace poco, ahora para el otoño también tenemos otras previstas. En fin, que se trata de que cada uno pues aporte lo que pueda, y con el fin de que, como digo, este personaje que nunca está olvidado, pero sí poco recordado, pues que lo esté, porque, en fin, el personaje, ya que en vida se le trató muy mal, pues por lo menos ahora, 100 y pico años después de su muerte, pues mira, pues aquí nos hemos juntado una serie de gente, uh-huh. Javier porque es bisnieto y Juan Ignacio y yo porque somos enamorados de este personaje, pues cada uno en su parcela, ¿verdad? Pues bueno, pues intentamos, como digo, de que... ¿sí? Uh-huh. Pues si os parece vamos a dar a conocer, porque yo creo que es importante que demos claves, ¿no? Claves que, por un lado, son claves de tipo histórico, por otro lado son claves de tipo casi pues de espionaje, de complots, de conjuras, algo que parecía impensable, ¿no? Porque, bueno, es increíble, ¿no? Que se esté en disposición de tener un arma que hubiese hecho de España en ese momento, y yo creo que todo el mundo lo dice así, hasta incluso los enemigos lo reconocían, pues absolutamente una hegemonía invencible en el mar, y no haber perdido las colonias que nos quedaban, probablemente recuperar algunas, y sobre todo pues que nadie nos plantase ningún tipo de problemas en nuestro espacio marítimo. Y sin embargo eso se despreció, se ocultó y bueno, al final terminó cayendo en manos de potencias extranjeras que, bueno, pues tuvieron ese poder. Javier, en vida, lo hemos comentado alguna vez, pero me gustaría un poco que lo volviésemos a comentar porque es importante. En vida de Peral,
y como ha dicho muy bien también Diego, se le hizo lo peor que se le puede hacer a una persona, ¿no? Es que después de haber reconocido la bondad de ese invento, pues poco menos que despreciarlo públicamente, decirle lo peor que se le puede decir a un científico, a un inventor, y además de su propio cuerpo, ¿no? Porque precisamente fue algunos altos mandos de la Marina los que peor se portaban con él. Sí, hombre, como ha dicho Diego, curiosamente la figura de Isaac Peral, y lo digo como ha habido una anécdota que le pasó a un amigo mío que no va a ser en este programa porque es menos conocido, pero que es otro peralista muy convencido, que ha publicado hace poco un libro sobre una especie de novela histórica sobre Peral. Me decía que él, cuando fue a la Armada a presentar el libro, le preguntó, hubo una reacción así un poco de shock, ¿no? Entonces dice, bueno, y realmente, dígame usted un oficial de la Armada del siglo XIX más importante que Peral. Y el hombre se quedó cortado porque no encontró un oficial de la Armada del siglo XIX que pudiera competir en reconocimiento a la figura de Peral. Curiosamente, la Armada Española ha dado, y te lo digo porque yo soy un enamorado del cuerpo de la Armada, por los motivos obvios, ha dado un plantel de grandes personajes históricos desde la época de la Guerra de los 100 Años. Y sin embargo, el personaje histórico de la Armada más conocido y más reconocido es Isaac Peral. Isaac Peral tiene prácticamente calle en casi todas las ciudades y pueblos de España, que no lo tiene casi ningún miembro de la Armada. Pero como dice Quevedo, siendo un personaje muy reconocido y que todo el mundo sabe quién era Isaac Peral, muy poca gente sabe quién era el almirante Córdoba, que fue un personaje importante, o Jorge Juan, o Ulloa, personajes importantísimos en la historia de España y de la Armada, que son prácticamente, bueno, tú le preguntas a un chaval de 18 años quién era don Álvaro de Bazán y seguramente no sabe quién era. Sin embargo, Peral tiene, por un lado, un reconocimiento muy importante a nivel de que su figura es más o menos reconocida, su nombre suena, pero lo que no sabe nadie es lo que aportó a la historia científica a nivel mundial. Y eso es lo que hemos tratado de sacar a la luz. Diego, Juan Ignacio, esta persona que te cuento, José María González Páez, etcétera, gente que se ha comprometido, o Montserrat Claros, mucha gente que se ha comprometido a sacar a la luz la figura de Peral. Bueno, es cierto, claro, que al ser un personaje que se adelantó 15, 20 años a la historia a la ciencia del momento, pues tuvo una hostilidad muy fuerte de los poderes que en ese momento controlaban el mundo, porque siempre en el mundo ha habido poderes que controlan un porcentaje muy elevado de la actividad del mundo. Entonces, sí, es cierto que hubo una parte de la Armada, no evidentemente toda, yo creo que la mayor parte de la Armada, la mayor parte de los oficiales que estaban embarcados y luchando en guerras poco conocidas, pero que eran enfrentamientos prácticamente permanentes, con la piratería en Filipinas, con la sedición en Cuba y Puerto Rico, y que estaban ahí peleando, y como estuvo Isaac Peral, de hecho que participó en varios temas, en varios elementos bélicos. Esos personajes, yo creo que estaban, esos marinos fogueados y luchando, estaban prácticamente todos con Peral, pero a nivel institucional, los que estaban en los altos cargos, probablemente seducidos por ese poder inmanente que siempre hay en las sociedades, donde hay un poder que es quien toma las decisiones finales, eso sí estuvieron en contra de Peral. A nivel ministerial, ningún ministro apoyó realmente de una manera eficiente a Peral, la mayor parte, incluso el último, lo masacró. Y sí, es cierto que tuvo una hostilidad fuerte, impulsada lógicamente por los que controlan los medios en ese momento, los medios fácticos, de poder real, de hegemonías geopolíticas, que no ven con buenos ojos que un individuo pueda alterar el orden establecido, como pretendía o intentó o no pudo lograr mi bisabuelo.
Porque, Diego, tú como oficial de la Armada, seguro, y además como experto en estos temas, seguro que nos puedes dar buena cuenta de la pregunta que te voy a hacer. Es, ¿qué hubiese ocurrido, y hacemos un poco de historia ficción, qué hubiese ocurrido si se le apoya, se fabrican 4 o 5 pues torpederos submarinos como este y se llevan pues a la guerra de Cuba o se llevan a Filipinas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Realmente hubieran sido tan invencibles como creemos? Mira, lo que está claro es que, yo lo suelo decir, o lo suelo decir, no lo digo siempre en las charlas que doy, se hubiera cambiado sin duda el rumbo de la historia. Es decir, ten en cuenta que el submarino Peral no dejó de ser un prototipo, es decir, que era un barco que Peral lo votó con las características que lo votó, pero Peral ya tenía en mente hacer un barco, un submarino mayor, con mayor desplazamiento, con mayor, porque llevaba 3 torpedos, pues con mayor carga de torpedos. Hay conocimiento de una correspondencia que Peral mantuvo con Rudolf Diesel, que en aquellos momentos estaba perfeccionando el motor diésel, que tenía 4 días, era un motor muy grande. Peral se comunicó con este señor, con este alemán, para ver si se podía si le podía diseñar un diésel más pequeño para poderlo meter dentro, tal y como llevan los submarinos hoy día, de modo que él, navegando, pudiera recargar sus baterías. Como digo, esto era, de no haberse abortado el submarino, y le hubieran dado los créditos precisos y tal, Peral hubiera sacado un submarino mucho mejor, total, quizás 2 o 3 años después, hubiera sacado un submarino, como digo, mucho mejor, mucho más potente, mucho más perfeccionado, y claro, hablamos de 1888, ten en cuenta que la guerra de Cuba fue 10 años después. O sea, en esos 10 años hubiese evolucionado, lógicamente, muchísimo. Además, el Real Arsenal de La Habana tenía unos astilleros a pleno rendimiento, es decir, que no había por qué haberlos construido en España y que hubieran ido los submarinos 3 o 4 o 5, media docena o los que fueran, remolcados o por su propio pie hacia Cuba, sino que se podían haber construido en La Habana y haberse quedado allí, ¿comprendes? Y bueno, cuando hubiese llegado el conflicto con Estados Unidos, pues a ver qué hubiera pasado. De hecho, el almirante Dewey, George Dewey, que fue el almirante que mandó la flota de bloqueo norteamericana, este señor, cuando acabó la guerra, que como sabéis duró 4 días, pues este hombre no dudó en el Congreso de Estados Unidos decir: señores, reconozco que si España hubiese tenido varios submarinos de los que había inventado el señor Peral, yo no hubiera podido mantener el bloqueo de la isla, ni 24 horas. Es decir, que está claro que el rumbo de la historia hubiera sido otro. Se hubiese perdido Cuba, a día de hoy no sería una provincia española, o sí, o se hubiera perdido, pues yo que sé, a mediados del siglo XX, o quién sabe, ¿no? Pero desde luego no se hubiera perdido de la forma que se perdió en el año 98, en 1898. De eso, estamos seguros, todos los que hemos estudiado así un poco el tema llegamos a la conclusión de que, con toda seguridad, la guerra de Cuba hubiera tenido un final bastante distinto, seguro, ¿eh? Eso es lo verdaderamente importante y es lo triste de esta historia, ¿no? Porque fíjate si a veces aparece en la historia pues una persona como esta que es capaz de dar solución a unos problemas gravísimos que tenía en esos momentos España, y por lo que sucedió y por esa conjura de la que vamos a hablar ahora, pues todo se perdió, todo el desastre, todo lo que vino después, la decadencia, salir de España del concierto, ¿no?, de las grandes potencias y hasta hoy, ¿no? Porque la verdad es que seguimos un poco sufriendo todo eso, ¿no?, todo lo que pasó en aquel momento. Javier, como familiar directo de este caso del inventor, imagino que pues tiene que ser un orgullo, ¿no?, el llevar esa sangre, ¿no?, y pensar lo que se puede hacer, pero también debes sentir una rabia especial, ¿no? Si la sentimos los demás, imagino que tú y tu familia, todos los que tenéis pues la descendencia, en este caso de Isaac Peral, pues habéis tenido que sufrir mucho más esa rabia de ver cómo alguien que lo tuvo, además con ese patriotismo que Isaac Peral tuvo y que queda manifiesto, porque sí que se le tentó, ¿no? Yo creo que las potencias extranjeras quisieron comprar su trabajo. Sí,
Bueno, por lo que sabemos, bueno, aparte de lo que he investigado yo, pero siempre hay ciertas zonas que quedan un poco en nebulosa, porque él en el manifiesto, sabes que después de todas las perrerías que le hicieron, y que al final lo obligaron a abandonar su proyecto y a entregar el submarino despiezado, a hacer bajo inventario y destruido al gobierno, pues él, viéndose acosado y desprestigiado por una campaña mediática y por la actitud del gobierno, se vio obligado a hacer un manifiesto, ¿no? El manifiesto que se publicó, que apenas tuvo eco porque muy pocos periódicos, concretamente solo un periódico y pagándolo él, se atrevió a publicarlo. En el manifiesto habla de varias potencias que intentaron, pero no cita cuáles. Sabemos, por lo que he investigado yo, que evidentemente los británicos hicieron por lo menos tres ofertas, 3 tentativas que él rechazó. Es probable que le hiciera alguna a Francia, queda ahí un poco en la penumbra porque él habla y lo da a entender, pero no lo manifiesta de una manera concreta, y seguramente habría, por lo que he investigado yo, alguna otra más. Uh-huh. Pero no es que nosotros tengamos una rabia contenida, es decir, nosotros, evidentemente, después de tantas generaciones, a mí yo comparo un poco la figura de Isaac Peral, que para mí, junto con Tesla, son los dos grandes que rompen, son los rupturistas que cambian el paradigma de la revolución industrial y crean la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial es la revolución que acaba con la hegemonía de los motores de vapor y cambia el paradigma de la revolución industrial. Y son 2 personajes, y además los 2 con vidas paralelas, y si mal no recuerdo creo que nacieron el mismo año, que son Tesla y Peral. Uh-huh. Y los 2 se ven sometidos a una presión a Tesla, como sabes, le roban las patentes, lo postergan, lo ignoran. Los propios que le ayudan luego le roban la patente y lo masacran. La suerte que tuvo Tesla, entre comillas, es que vivió bastante más años que Peral. Digo entre comillas porque, como sabes, vivió arruinado y en una soledad manifiesta, y supongo que con la amargura de ver cómo se le trató. Y Peral tuvo, entre comillas, la suerte de que murió demasiado joven y no pudo ver cómo le robaban todo. Pero yo no tengo la rabia, sino decir, o sea, yo como familia que pretendo lo que te decía antes, decir, Peral es un personaje muy reconocido como miembro de la Armada, quizás el más reconocido, y mucha gente no sabe, como te he dicho antes, quién era Don Álvaro de Bazán, quién era personajes como Córdoba, o como Jorge Juan, o como tantos otros, Gravina, etcétera, y prácticamente todo el mundo sabe quién era Peral, sobre todo porque todo el mundo en su pueblo, en su ciudad, tiene una calle que se llama Isaac Peral. Uh-huh. Pero nadie sabe realmente lo que él hizo y cómo contribuyó a cambiar la historia científica y tecnológica del mundo. Uh-huh. Porque además hay una cosa que es poco conocida, porque Peral, cuando se ve obligado a dejar la Armada, monta empresas civiles, y esas empresas civiles, dedicadas fundamentalmente al desarrollo de la industria eléctrica, son fundamentales en la historia de España, porque la historia de España no se entiende sin la presencia de una gran tecnología a nivel de eléctrico. España es uno de los primeros países que tiene grandes centrales eléctricas. Las 22 primeras las monta el propio Isaac Peral, que tiene un desarrollo, es decir, la primera fábrica de baterías importantes que hubo en el mundo. Sí, aquí, yo es que vivo en Madrid, como sabes, uh-huh. La fundó aquí en Madrid, en la calle Mazarredo, y a partir de ahí cambia la historia del mundo. Es decir, ya el vapor se convierte en algo meramente residual, y empiezan los desarrollos de los motores de explosión, de los motores eléctricos, de la energía eléctrica, y todo eso es lo que nosotros pretendemos. Diego, como te he dicho antes, Juan Ignacio, que vas a entrevistar después, y mucha gente, que se reivindique. No es una cuestión ya de rabia ni de desquite, es decir, es poner las cosas en su sitio. Es decir, igual que Tesla ha tenido un reconocimiento mundial y yo he estado en pequeñas, en exposiciones que se han hecho, en simposios que se han hecho aquí en Madrid y en otras partes de España, rehabilitando la figura de Tesla. Creo que ha llegado el momento que a nivel internacional se rehabilite la figura de Isaac Peral, porque uh-huh. Para mí es tan importante o más que Tesla, porque Tesla hizo las grandes reformas muchos años después de muerto Peral, pero Peral hace el gran
desarrollo de un motor eléctrico capaz de mover una máquina con 60 caballos de potencia por debajo del mar, prácticamente 90 toneladas. Eso es inimaginable en esa época. Ten en cuenta que en esa época lo más que se había conseguido es un pequeño tranvía con 7 caballos de potencia. Claro, eso es poco conocido, poco reconocido, y es nuestro reto, es decir, es que es la proyección internacional de la figura de Isaac Peral. Sin desquite, sin venganza, sin rencor, una cuestión aparte, eso ya la historia en el que la cambia. Efectivamente, esto está ahí y eso ya no tiene remedio, pero lo que sí tiene remedio es que se conozca la verdad y que cuanto más podamos conocer de personalidades como Peral y como tantos otros que ha habido en la historia de España y que poco a poco lo vamos sacando en el programa y haciendo todo lo que podemos en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, pues contribuimos a que nos sintamos, yo creo que pues más orgullosos de pertenecer a este país que ha hecho muchas cosas y que a veces parece que somos siempre los que vamos detrás y no es así, vamos delante. Lo que pasa es que nos roban las cosas. Somos a lo mejor muy ingenuos, somos muy Quijotes, somos un poco panolis, podría decirlo de una manera si quiere más coloquial, pero es verdad que hemos estado a la cabeza de todo. Aquí en la región de Murcia, fíjate, Juan de la Cierva con el autogiro, tu bisabuelo con el submarino, pues tenemos dos ejemplos muy claros de inventos que luego terminaron siendo desarrollados por países extranjeros, lógicamente no españoles, y que por lo tanto estaban se llevaron todo el mérito y todos los réditos, ¿no?, que luego dieron esos inventos, ¿no? Algo verdaderamente triste, es así de triste. Diego, en la Armada hoy en día yo creo que sí se reconoce mucho, y bueno, de hecho creo que hay algún submarino que lleva el nombre de Isaac Peral, y bueno, y de hecho la Armada le rinde honores y no en vano el submarino ahora está dentro del Museo Naval de Cartagena, pues como nunca tuvo que salir de un entorno así protegido, porque por desgracia durante muchos años estuvo a la intemperie, no demasiado bien cuidado, y el casco del submarino la verdad está bastante deficientemente, ¿no? Luego podemos hablarlo con Juan Ignacio, pero es verdad que hoy en día creo que la Armada sí que reconoce pues la valía de Isaac Peral y no hay ninguna duda. Mira, la Armada nunca ha dejado dentro de lo que se le puede homenajear a este personaje. La Armada ha tenido hasta 4 submarinos con el nombre de Isaac Peral. Que, bueno, 3 submarinos que han estado operativos y el cuarto que va a llevar ese nombre será el primero de la serie 80 que se va a votar, pues no sé, parece ser que de aquí a un año y medio o un par de años, ¿no? O sea, el primer submarino de la nueva generación de submarinos que son, bueno, que va a ser lo mejor en submarino convencional, va a llevar el nombre de Isaac Peral. La base de submarinos, el conjunto de la base de submarinos también se llama base de submarinos Isaac Peral, y la Armada también, por su parte, cada día 1 de noviembre, pues le hace un homenaje ante su mausoleo. Va allí la banda de música de infantería marina, le toca ahí una marcha fúnebre, va el jefe de la flotilla, va el almirante, van los comandantes de los submarinos, una comisión de gente. Es decir, que la Armada cada vez que puede homenajea a este personaje, dándole su nombre a un submarino que ya es un homenaje suficientemente relevante, ¿verdad? El que haya habido 3 submarinos, como te digo, con el nombre de Peral, y el cuarto también lo va a llevar, y bueno, y los homenajes que se le hacen, pues eso, cada 1 de noviembre. Eso es lo que se merece y no menos. Javier, el otro día en Cuarto Milenio escuchábamos plantear alguna hipótesis de ciertos movimientos o ciertas sociedades secretas que podían estar implicadas o implicados en todo lo que tuvo que ver con la conjura contra el submarino y contra Isaac Peral, y hablabas de la masonería, y sin embargo, fíjate, yo escuché en algunos ámbitos decir que el propio Peral fue masón. Me gustaría un poco que nos aclarases este punto, si hay información al respecto. Sí, te lo aclaro con mucho gusto. El tema está en que, bueno, en ese momento la masonería, y seguramente ahora también, pero bueno, en aquella época mucho más, la masonería se desarrolla, como sabes, o se inicia lo que llamamos la masonería moderna, porque la masonería viene de la masonería en su origen es una organización gremial de arquitectos y de albañiles para hacer las catedrales en la Edad Media, que para proteger su secreto, para que nadie es una especie de organización que llamaríamos monopolística, pues tenía unos secretos y pasaban de padres a hijos y no entraba ahí cualquiera, pero no, es lo que se llama la masonería operativa, ¿no?, que subsiste en Europa con mayor o menor potencia en los países donde
países cristianos donde se desarrollaban las catedrales, hasta finales de la Edad Media, etcétera. Luego, en 1717, hace prácticamente 300 años, y además por estas fechas, en junio, se crea la masonería especulativa, pero ya en Londres. Y es una masonería completamente diferente. Ya no tiene ningún secreto de gremial, sino que es una organización de tipo político, secreto, que tiene como principal misión favorecer los intereses hegemónicos de Gran Bretaña en ese momento. Hasta tal punto es que mucha gente piensa que la primera persecución contra la masonería fue en el Vaticano, entonces no existía el Vaticano, los estados pontificios, es decir, la Iglesia que hoy está reducida al Vaticano, pero que en aquella época tenía unos estados en el centro sur de Roma, que se llamaban los estados pontificios, que piensa la gente que fueron los primeros que promulgaron leyes contra la masonería, etcétera. Pues no es cierto, es decir, la primera legislación antimasónica es de la muy protestante Holanda, nada católica por cierto, pero que veía con recelo la influencia mediante la sociedad secreta masónica del poder británico, del poder inglés. Entonces, en la época del siglo XIX, ahora ya tiene otra vertiente, voy a entrar los norteamericanos, pero en la época del siglo XIX, la masonería tiene dos obediencias, la francesa, que se llama Grande Oriente, después de la Revolución de Francia, y la británica, que es la logia, la Gran Logia Unida de Inglaterra. Entonces, en España, fundamentalmente en esa época, en la época en que estaba Isaac Peral luchando por sacar el submarino adelante, la masonería que estaba desarrollada en España a un nivel incipiente, pero ya empezaba a tener un cierto poder, era de Grande Oriente, era de influencia francesa, era de obediencia no francesa, pero no regular, porque los ingleses no admitían la regularidad a cualquiera. Y de hecho Sagasta intenta, se lo cuento en el libro, a través de un compañero masón, de un cofrade masón, que era un obispo anglicano, de origen, nacido en España, pero que se había convertido en obispo evangelista, trata de conseguir en Londres cambiar la orientación de la obediencia no regular a que fueran admitidos regularmente por la Gran Logia de Inglaterra. Pero fue denegado porque los británicos pensaban que España era un país de segundo orden. Los británicos masones, para decirlo, obviamente. Y en esa época la masonería, aunque oficialmente era Grande Oriente, de hecho el que fue ministro de Marina, que sepulta para siempre el proyecto de Peral, se llamaba Beranger, cuando Sagasta renuncia al puesto de Gran Maestro del Grande Oriente Español, opta a ese puesto junto con Moraita. Moraita gana las elecciones internas dentro de la masonería y Beranger queda fuera del puesto, pero bueno, sigue siendo masón. Y lo que pasa es que esta masonería, que teóricamente no era regular y no estaba adscrita a la obediencia o a la fidelidad británica, en el fondo sí aspiraba a un peso hegemónico de la Gran Bretaña. Y lógicamente Peral se convirtió en un enemigo fáctico, un enemigo a batir dentro de la Gran Bretaña y de las aspiraciones de Estados Unidos, que estaban tutelados en aquella época por la masonería británica, porque lo que yo creo que quedó claro, que lo comento brevemente en el programa, es que había un proyecto para crear el Canal de Panamá. Uh-huh. Panamá en esa época pertenecía a Colombia. Entonces, el primer paso era alejar de ahí alejar del Caribe las potencias europeas, no británicas, no anglosajonas, entre ellas España, para luego segregar Panamá de Colombia y crear el Canal de Panamá bajo control anglosajón. Y en ese sentido los masones españoles, y eso crea mi libro, lo puede ver porque no cito nombres concretos y con historias muy concretas de personajes que cambian de bando, etcétera, que están claramente vinculados a ese tema. Creo, con respecto a la historia de que Peral, el infundio que se propaló en esa época de que Peral era masón, venía dentro precisamente de esa conjura. Es decir, una de las cosas, el único poder que había en España que más o menos favorecía la obra de Peral era la reina María Cristina. La reina María Cristina
procedía, como todos sabemos, de la dinastía Habsburgo de Austria, era profundamente católica, de hecho, íntimamente, en la intimidad, como sabéis, le llamaban Doña Virtudes. Se había criado en un colegio, en un instituto de monjas, era una mujer profundamente católica. Y como para desestabilizarla del trono, justo en la época anterior a la obra de Peral, la prensa francesa publicó que se había hecho masona en una tenida dentro del Palacio de Oriente, unos meses antes de la historia de Peral. Entonces, para enajenar el poco apoyo que tenía Peral a nivel institucional, dijeron que Peral era masón, cosa que luego en el libro yo ya es un equívoco, es un absoluto infundio, que demuestra el libro de dónde viene aquí en el programa es un poco largo de contar, pero en el libro lo cuento con todos los detalles. Ese infundio lo propalan los propios masones para enajenarle el único apoyo que tenía a nivel institucional, porque claro, la reina que le habían dicho, que la reina que era muy católica, profundamente católica, de pronto aparece en la prensa internacional como que se había convertido en masona, que había hecho una tenida de iniciación dentro del propio Palacio Real aquí en Madrid. Pues esta mujer se vio muy acosada de todo, decía, no, es que Peral es masón, con lo cual ella se vio un poco obligada, porque dice, claro, si esta mujer apoya a Peral es porque también es masona, ¿no? Es un poco la estrategia del terror típica de los que tratan de confundir a la opinión pública, y de hecho la acaban confundiendo. Peral nunca fue masón. Él escribió una carta aclarando con pelos y señales que había una logia que había intentado apropiarse de su figura, pero que él, cuando vio que estaban tratando de hacer público que él se había hecho masón, aquí en Madrid, vivía en San Fernando, él aclaró. Por otra parte era lógico, yo vivo en San Fernando, no puede estar adscrito a una logia masónica en Madrid porque la masonería te obliga a tener una actividad masónica por lo menos una vez a la semana, porque ir a San Fernando a Madrid en aquella época una vez a la semana era bastante complicado, no existía nada más que el tren en aquella época o los coches de caballos. Y aparte que él nunca estuvo vinculado, nunca se sintió vinculado ni atraído ni quiso saber nada de la masonería. La mayor parte de los científicos han estado en contra de la masonería, como sabes. Ramón y Cajal, en una de sus cartas, que por cierto es un personaje al que también han tratado de acordarse, reprochaba a Simarro, uno de los estudiantes, que se dedicara a esas puerilidades. Él, un científico, esto lo considera un tema pueril, nuestro sociedades secretas, el grado 33, el mandil, el mantillo, el no sé qué, el golpe en la pierna, todo eso parecía una cosa de niñatos a la gente con un espíritu científico de la época, como por otra parte le pasaba a Peral. O sea, es totalmente absurdo que él ni lo fue ni lo quiso ser, y además mandó una carta pública a todos los presos, a toda la prensa de la época, unos lo publicaban, otros no, aclarando y dejando en negro sobre blanco que él ni había tenido intención, ni quiso ser masón nunca, ni lo fue, ni lo podía ser, ni tenía ninguna intención de serlo. Es importante esto porque efectivamente se dijo en su momento, y aún hay quien lo sigue manteniendo, y nos llega pues de diferentes foros y lugares. Diego, para ir acabando, me gustaría un poco preguntarte por el presente de lo que se está haciendo por Peral y sobre todo en Cartagena, ¿no? Cartagena nunca le dio la espalda, eso está clarísimo, y bueno, y hoy descansa en ese mausoleo que tiene en el cementerio, y además con un lugar privilegiado, y como tú has dicho antes, se le hacen los honores que me parecen totalmente procedentes. Pero creo que hay un proyecto incluso de la casa donde él nació, de que convertirla en un museo o algo así. Cuéntanos si sabes algo de este tema. Bueno, mira, la casa donde él nació, yo me he tirado pues más de 20 años dando el follón, cada vez que me ha sido posible, pues insistir con este tema de que la casa natal se podía adquirir, se podía musealizar y hacerla, pues por tanto, casa museo, ¿no? Entonces, hace año y medio, ahora creo que fue en diciembre de 2015, pues el Ayuntamiento de Cartagena por fin ha adquirido la casa natal. Se desalojó ahí a unos ocupas que había, y bueno, pues de momento la casa está cerrada, y el proyecto es rehabilitarla, convertirla en casa museo. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Tendrá que salir eso a concurso, en fin, no lo sé. El caso es que
ahora lo más inmediato en cuanto a ese tema es, pues eso, como sabes, en Cartagena hemos tenido un cambio de alcaldía hace 3 o 4 semanas, y bueno, pues a ver si ya que el alcalde saliente ha sido el que lo ha adquirido, pues a ver si la alcaldesa entrante pues sea la persona que dé el pistoletazo de salida para que esta casa natal, pues como digo, se rehabilite, se haga casa museo, y bueno, pues se pueden exponer en ella pues tanto cosas de mi inspección particular como seguramente otras personas que también tienen cosas, porque el efecto dominó en estas cosas suele suceder, ¿sabes? Bueno, pues que haya gente que, bueno, pues que empiece a cederle cosas, o a donar, o a regalar, o a llámese como se quiera, de modo que, pues eso, porque al final de cuentas la casa natal quede musealizada, se meta dentro del circuito de cosas culturales que ofrece la ciudad de Cartagena. Y bueno, pues como te digo, en ello estamos. A ver si en los próximos meses, cuando ya pasen estas fechas veraniegas, que está todo como muy paralizado, pues a ver si para el otoño pues ya pues hay novedades en este sentido, novedades buenas, claro. Pues deseamos que Lo sí. que está claro es que el ayuntamiento la ha adquirido la casa, y si la ha adquirido pues tiene que hacer algo con ella. Claro, Lo que no puede ser es que la adquieras y se quede ahí muerta de risa, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues, como te digo, esperemos que antes de Navidad, en este cuarto trimestre que le queda al año, pues, en fin, haya novedades importantes en este sentido. Pues nos alegramos mucho de que pues todos esos bienes culturales que no deben nunca perderse, pues estén siendo protegidos, en este caso por el Ayuntamiento de Cartagena, y como debe ser, pues yo creo, por todos los ayuntamientos donde haya algo que merezca la pena. En ese caso, pues bienvenido sea. Pues la verdad es que no tenemos tiempo para más, pero sí que quiero reiterar ese agradecimiento tanto a Javier San Mateo y Isaac Peral como a Diego Quevedo Carmona por el trabajo que están haciendo, y ahora se lo digamos también a Juan Ignacio Chacón, el trabajo, el esfuerzo, la ilusión sobre todo. Yo creo que esto es, y la ilusión que os sale de dentro, que es lo que hace que las cosas vayan saliendo poco a poco, y bueno, con este espaldarazo que nos ha dado Iker Jiménez, pues todavía mucho más. Así que, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Yo quería despedirme con una pequeña inciso, apuntando lo que dice Diego. Es decir, hay 2 retos por delante que yo creo que no podemos abandonar todos, es decir, no nosotros, sino todos los murcianos y todos los españoles y todos los cartageneros, que son terminar la restauración del submarino, porque está incompleta, y crear la casa museo que ha dicho antes Diego, que bueno, el proyecto está ahí, pero hay que darle el remate definitivo. Y con eso yo creo que nuestra generación habrá cumplido con creces el reto que tenemos ante la figura de un cartagenero y de un español universal. Pues yo creo que es un buen reto que puede recoger el Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Cultura, y que corresponda, ¿no?, pues precisamente para desarrollar todo esto. Y yo creo que también la Marina también estaría dispuesta, me parece a mí, por lo bien que está tratando la figura de Isaac Peral, a poner algo de su parte. Pues vosotros así ya más no podéis hacer, o sea, que poner hasta incluso, fíjate, en el caso de Diego, pues todo su patrimonio que ha ido recogiendo a lo largo de tanto tiempo de recuerdos de Isaac Peral, está dispuesto a ponerlo en ese museo, y eso es una generosidad que yo creo que merece recompensa. Pues gracias, Javier, gracias también, Diego, por todo lo que estás haciendo, por estar con nosotros esta noche, y enhorabuena por el trabajo. Muy bien, gracias a vosotros. Y nada, pues por darnos esta posibilidad de seguir machacando con el tema, ¿verdad? Y bueno, pues a ver si entre todos pues conseguimos que esto pues vaya para adelante. Seguro que sí. Un abrazo para los dos. Venga, un abrazo a ti, muchas gracias a ti. Buenas noches. Bueno, acabamos de ver precisamente con nuestros anteriores invitados, con Javier San Mateo, Isaac Peral y Diego Quevedo Carmona, pues esa dimensión desde el punto de vista de lo que es la historia de Isaac Peral, y también esa conjura, esa traición, todo lo que tuvo que sufrir. Pero como bien ha apuntado Javier San Mateo, pues Isaac Peral fue mucho más, y fue en la parte civil, en la parte científica, en la parte en la que fue más allá de lo que es simplemente pues un arma combativa, que ya fue mucho ese submarino, y fue uno de los genios de la electricidad del momento.
Javier San Mateo lo estaba comparando a Tesla. Yo creo que no le falta razón. Un hombre que pudo en su momento pues ponerse a la cabeza de todo lo que era el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, empezar a aplicar pues elementos que estaban naciendo como esas baterías que eran muy poco eficientes y que él las consiguió desarrollar para que sí lo fueran, para que pudieran mover e impulsar el submarino, y no solamente el submarino, sino que cualquier aplicación en la vida civil pues también podían hacer esas baterías. Bueno, yo creo que para poder conocer todo eso mejor, nadie mejor que la persona a la que vamos a entrevistar ahora. Él es un hombre que lleva muchísimos años trabajando en el mundo de la electricidad, de la electrónica. Él es electrónico instrumentalista. Ha trabajado en las centrales nucleares de Garoña, Zorita, Cofrentes, Almaraz durante 6 años. Y actualmente lleva 20 años trabajando en la planta química de Savit, en Las Jorras, una de las empresas más punteras tecnológicamente hablando de la región de Murcia. Pero está esta noche con nosotros porque es autor del libro Submarino Pedal Día a Día, de su construcción, funcionamiento y pruebas. Él ha sido también ganador del 6º Premio Internacional García Diego de Historia de la Técnica, y por su trabajo y sus conocimientos formó parte de la comisión que ha asesorado a los restauradores y a los que han hecho el mantenimiento, están haciendo el mantenimiento del submarino que se encuentra, como saben ustedes ahora, en el Museo Naval de Cartagena. Es nosotros que Juan Ignacio Chacón Bulnes. Juan Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el último peldaño. A mí como experto que eres y sobre todo como una persona que ha hecho yo creo que la disección y la autopsia, ¿no?, de este submarino, en primer lugar me gustaría tener una impresión tuya de una persona experta como tú en temas técnicos cuando se enfrenta a algo que en principio es tan antiguo pero que luego resulta que tenía tantas novedades en su interior. Sí, bueno, Peral lo que hace es comprar para construir su submarino lo último que había de tecnología en esa época. Él se va a Francia, va a Alemania personalmente, a Inglaterra. En Alemania, por ejemplo, compra el tubo lanzatorpedos. En Inglaterra compra los motores, todos los motores eléctricos del submarino. En Francia y Bruselas compra lo que son las baterías y la parte óptica del submarino. O sea, es todo una tecnología súper avanzada, ¿no? En esa época, lo último. Él va y compra lo último. Donde esa tecnología no consigue llegar para sus propósitos, Peral la mejora, y cuando no puede, incluso va e inventa, ¿no? Por eso el submarino incluso es un invento de inventos. Esa investigación que tú has llevado a cabo precisamente pues para llegar no solamente a esa maravillosa maqueta que todos pudimos ver el domingo en Cuarto Milenio, sino a escribir ese libro que es pues todo un tratado de lo que es el submarino, me gustaría un poco conocer en qué ha consistido, cómo ha sido ese trabajo tan intenso para llegar hasta el último detalle de esa maquinaria. Bueno, la verdad es que la culpa de todo la tiene esa maqueta, ¿no? Ese modelo a escala que yo, como persona que ha vivido aquí en Cartagena, siempre, incluso de crío, siempre tenía la curiosidad de saber cómo era el submarino por dentro. Bueno, pues yo dije de hacer ese modelo a escala, ¿no? Y me puse, pues, claro, por fuera ya sabíamos cómo era, pero yo lo que quería era saber cómo era por dentro. Pues me puse a investigar por primera vez y bueno, por más que intentaba buscar a ver dónde podían estar esos planos, que me dijeran cómo era el interior de ese submarino, y ya casi cuando iba a tirar la toalla, pues mira, apareció una pista que me mandó a lo que es el archivo, al Archivo Histórico Nacional en Madrid. Allí voy y pregunto, y de pronto sí me dicen que en 2 cajas hay más de 300 planos del submarino originales, además dibujados por el propio Peral y sus delineantes, ¿no? Lo cual pues es un hallazgo, porque yo libros que me fui comprando en mi investigación, yo creo que tengo todos los libros que se han escrito sobre la vida de Peral, pues en muchos de ellos siempre decían que era una lástima que estos planos se habrían perdido, que habían desaparecido, que incluso se habían destruido al ser secreto militar, ¿no? Entonces para mí fue un hallazgo que de pronto encontrarme en mis manos con toda esa documentación, ¿no? Es lo que me hace en parte eso, y una explicación detallada de cómo funcionaba el famoso aparato de profundidad de Isaac Peral, escrito de puño y letra del propio Peral, pues me hacen dejar aparte la maqueta y dedicarme a escribir el libro
pues bueno, que tú has dicho que bueno, que al final gana el premio García Diego, premio internacional, y bueno, la verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque el nivel fue muy alto, habían ingenieros, habían arqueólogos, y bueno, pues mi trabajo trabajo de 5 años, pues bueno, fue reflejado sobre todo con ese premio, ¿no? Uh-huh. Desde luego es un trabajo encomiable el que desarrollas, pero a mí lo que me sorprendió cuando pude ver por primera vez la maqueta en tu domicilio es que siempre decimos Isaac Peral, el inventor del submarino, como si no fuese más que eso, pero es que dentro de ese submarino hay tantos inventos, hay tantas cosas novedosas, tanto que se adelantó a su tiempo. ¿Cuáles serían las principales novedades que Isaac Peral incorpora en ese submarino, que van más allá incluso que un propio sumergible? Es que es eso, lo que lo hace para mí ser el primer submarino. O sea, yo cuando, ahora por ejemplo con el tema de Cuarto Milenio, bueno, te metes en Twitter y por ejemplo hay una discusión ahí de que se nos ha olvidado hablar de Monturiol, que si Monturiol fue el primero en construir submarino. Bueno, yo que a lo largo de estos años pues me encuentro con franceses y me hablan que su primer submarino fue el Grinor. O sea, todo el mundo tiene su primer submarino, ¿no? Pero lo que hay que ver es una cosa, ¿a qué le llamamos submarino, no? Y hay una cosa que hizo el Peral antes que ninguno, y fue la primera navegación submarina de la historia. Peral, el día 17 de julio de 1890, consigue salir a alta mar, con su aparato de profundidades, consigue bajar a 10 metros de profundidad, navega durante 1 hora a esa profundidad, a 10 metros de profundidad, y a la hora sale en unas coordenadas preestablecidas. Eso es ni más ni menos porque llevaba todos los equipos necesarios para poder hacer esa navegación. Otros submarinos o intentos de submarinos, que yo creo que se quedaron intentos de submarinos, pues sí, se metían bajo el mar, pero cuando estaban bajo el mar no llevaban los equipos necesarios para saber dónde se encontraban. Esto siempre, yo ahora pongo el ejemplo de que si tú ahora, por ejemplo, entras en el arsenal de Cartagena y te vas a uno de los submarinos que tenemos en activo y entras con un martillo y rompes el sonar, rompes por ejemplo, rompes el GPS y le rompes el profundímetro, ¿tú crees que eso ya vuelve a ser un submarino? Yo creo que ya deja de ser un submarino. No es la forma o el como tú lo llames, es gracias a los equipos que lleva un submarino en su interior, es por lo que se le puede llamar submarino. Si no, pues es otra cosa. Es un buque que se puede sumergir, pero tienes en todo momento que saber, cuando estás bajo el mar, dónde te encuentras. La gente, por ejemplo, dice, sí, fue el primer submarino porque lanzaba torpedos. Digo, no, un submarino no tiene por qué lanzar torpedos. Lo más importante es que haga una navegación submarina. Eso también fue otro logro. Peral fue el primero en instalar un tubo lanzatorpedos en su interior con la capacidad de poder recargar y poder lanzar hasta 3 torpedos. En esa época incluso ya había submarinos. Los franceses estaban construyendo el Grinor. Nordelstedt también tenía en Inglaterra, estaba vendiendo incluso submarinos. Pues estos submarinos llevaban los torpedos, por ejemplo, adosados al exterior. Claro, pero lo que no tenían pensado es que cuando tú lanzas un torpedo, un submarino pierde ese torpedo, el torpedo tipo Whitehead, que era el que funcionaba en esa época. Pues fíjate que perdía de golpe y porrazo 270 kilos, lo cual desestabilizaba la nave, y hubo accidentes, hubo muertes y desastres por no tener planteado ese sistema, ¿no? Sin embargo, Peral incluso tenía la capacidad de poder lanzar hasta 3 torpedos, ¿no? Para finalizar, me gustaría una valoración tuya como técnico, como experto que eres en temas de electricidad y electrónica y conocedor, por supuesto, de la historia de la evolución de estas tecnologías. ¿Qué significó realmente la figura de Isaac Peral en la ciencia, en la tecnología de su momento? Desde luego está considerado, yo creo que incluso en esa época, más en lo que es en Europa, en Francia se dieron cuenta de cómo era esta persona, ¿no? Incluso en Alemania, ¿no?
Alemania siempre lo ha tenido muy claro y siempre ha pensado que el primer submarino de la historia fue el Peral. De hecho, los submarinos de la Primera Guerra Mundial dicen que en la Cámara de Oficiales solían tener una foto de Isaac Peral y se le reconocía como el padre del submarino moderno, ¿no? Uh-huh. Fue contemporáneo de Edison, también de Tesla. Podríamos decir así un poco, para que nos entiendan bien los oyentes, que podría ser el Tesla español. Yo creo que sí. De hecho, Peral en la electricidad aquí en España, él cuando deja la Armada, porque para defender, cuando su proyecto cae en vía muerta, y él para defenderse sobre sus superiores, él no podía ir a un almirante que le había dicho verdaderas burradas, en el sentido de que él había hecho peligrar a la tripulación, o sea, la tripulación del submarino la había hecho peligrar, que él no había inventado nada, que lo de la navegación submarina se lo había inventado. O sea, él para defenderse tiene que dejar a la Armada, está claro, él no podía hacerle cara a un almirante. Y lo que hace es irse a Madrid a montar pues una electroconsulta Peral, se llamaba, en Madrid. En la calle Mazaredo monta una fábrica, una fábrica de luz, y fíjate qué casualidad, en la calle Génova número 13 monta su fábrica de baterías, donde está ahora la sede del PP. Eso es. Bueno, pues ahí tenía él montado su fábrica de baterías. Qué curioso. Bueno, pues esta empresa que fue a más, llegó a formar en Zaragoza la Electroperal Zaragozana, que luego más tarde, ya a la muerte de Peral, se funda con otras empresas, se unen, y se nombran la Sociedad Eléctrica Zaragozana, y luego años más tarde ha llegado a ser la actual Endesa. O sea, con eso te digo que le debemos mucho. Fue un pionero en la electricidad, un genio que supo subirse a ese carro. Y para mí sí, desde luego que es el Tesla español, seguro. Pues nosotros también te debemos a ti mucho, Juan Ignacio, porque gracias a tu trabajo, gracias a ese esfuerzo por conocer hasta el último detalle del submarino Peral, por ser una de las pocas personas que han estado dentro del submarino auténtico y que ha cogido milímetro a milímetro el funcionamiento y constitución del mismo, podemos ahora ver por dentro, gracias a esa maqueta maravillosa, cómo fue en su día, con el máximo esplendor, aquel submarino, que por cierto, qué lástima cómo se fue deteriorando y cómo no se cuidó como tenía que haberse cuidado. Afortunadamente ahora se encuentra a buen recaudo en el Museo Naval de Cartagena, y seguro que esto le va a hacer que el futuro se mantenga de una manera mucho más cuidada. Pero gracias a ti, gracias a esa maqueta, yo creo que muchas personas han comprendido la verdadera magnitud y la importancia de aquel submarino. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a ti, Joaquín. Hasta otra ocasión, un abrazo. Un abrazo. Pues la verdad es que yo creo que ya no podemos quedarnos más impresionados con todo lo que hemos escuchado esta noche. Por un lado, lo que nos decían nuestros anteriores invitados, ¿no?, con esa dimensión histórica, esa dimensión también militar, naval en este caso, y por supuesto ahora conociendo también su dimensión científica, su dimensión de ingeniero, pues algo fuera de serie. Yo simplemente, para acabar en este bloque que le hemos dedicado esta noche a Isaac Peral, un poco pues fue un hombre que merecía ser conocido más, aparte de lo que ya es que no lo ha dicho muy bien tanto Javier como Diego, no es que sea un desconocido ni mucho menos, efectivamente es el que probablemente más calles tenga en toda España e incluso en otros países, pero no se sabe bien lo importante que fue, no se sabe bien lo que llegó a hacer, no se valora suficientemente su dimensión. Todo el mundo habla de Tesla como el genio de la electricidad, y lo fue, pero igual que Tesla, en España, en la región de Murcia, pues teníamos a un Isaac Peral que tenía esa dimensión, y que si no hubiese muerto a los 44 años, si hubiese tenido más tiempo para desarrollar toda su inventiva, no sabemos dónde nos hubiese llevado, no sabemos qué logros hubiese conseguido, qué inventos hubiese desarrollado y dónde hubiera puesto la tecnología, la ciencia y sobre todo la electricidad española, que ya la puso bien alta con tan poca edad y con la desgracia de ese cáncer que se lo llevó
al otro mundo, pues no pudo desarrollar todo eso. Y este es nuestro homenaje, este es nuestro granito de arena, y nos sumamos al llamamiento que ha hecho Diego Quevedo y Javier San Mateo de que hace falta pues centros de interpretación, museos, como quiera usted llamarle, donde se pueda conocer todo esto. Y si Cartagena tiene esa posibilidad, pues que lo intente. Ya sé que los presupuestos están muy mal, ya sé que la cultura siempre a veces es una cosa que cuesta, pero también es un atractivo turístico, también es una generación de riqueza, y sobre todo es una generación de conocimiento y de orgullo de ser español, de ser cartagenero en este caso para los que son de allí, y también para todos los de la región de Murcia, que estamos orgullosos de la figura de Isaac Peral como cartagenero, como habitante de la región de Murcia y como español. Y hasta aquí yo creo que ha llegado el tema. Probablemente en algún otro momento volvamos a hablar de él, porque todavía quedan muchos huecos y muchos temas que tocar, pero yo creo que el grueso está dicho, y nosotros lanzamos ese homenaje a Isaac Peral y Caballero.